es verdad. Vivimos imitando lo que otros hacen. Esa fue la teoría de Albert Bandura cuando propuso en su estudio la teoría del aprendizaje social. Sostuvo que los niños, y yo diría todos nosotros, aún adultos, aprendemos a través de la observación e imitación. Sí, es una de las formas de aprender. El mejor estímulo en el aprendizaje es saber lo que otros han hecho o hacen y el éxito obtenido para hacer lo mismo. Esa práctica la podemos aplicar en todo lo que queremos aprender. Entonces, teniendo en cuenta lo que Dios nos enseña, tomemos, por ejemplo, para imitar las conductas de personajes bíblicos y de sus grandes hazañas basadas en la fe. Al buscar en las Sagradas Escrituras referentes bíblicos que nos estimulen a eso, es lo que nos dice Hebreos 11, versículos 33 y 34, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Unos referentes que nos ayudan a buscar en las Sagradas Escrituras personajes que nos enseñan cómo aflorar la fe, cómo manifestar la fe que tenemos. Recordemos, cada persona nace con esa facultad, la facultad de la fe. Pero si no sabemos cómo es ella, las distintas formas en que se configura, que es viva, que corre, que circula y que es aplicable a toda situación, entonces nunca vamos a hacer uso de ella. Por eso es interesante en este caso y en este estudio mirar cómo personajes bíblicos pudieron enfrentar situaciones propias de la vida o extraordinarias que requirieron de fe, de una fe, como lo plantea otra vez Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos entonces a estudiar un tema que he titulado La fe de tres personajes antiguos. He escogido a tres personajes del Antiguo Testamento y posteriormente vamos a escoger tres personajes del Nuevo para entender cómo en diferentes épocas de la Biblia estos personajes enfrentaron situaciones que les hizo notables, que son admirables y que es bueno estudiarlos para poder imitarlos sosteniendo o aplicando lo que nos presenta Albert Bandura. Y es que es así, nosotros aprendemos por la experiencia, por la práctica y por las conductas de otros. Así debería ser. Entonces, estos tres primeros personajes nos van a ayudar a entender cómo ellos, siendo como nosotros, siendo personas con las mismas debilidades, con los mismos anhelos, con los mismos sueños que nosotros, porque la humanidad no ha cambiado en su esencia, nos podrá ayudar a aplicar la fe. Veamos entonces el primer ejemplo, Moisés y sus grandes hazañas. Moisés, un personaje bíblico que llegó a ser importante y referencia al momento de mostrar su fe. Antes era una persona común y corriente, pero el encuentro con Dios, el saber que Dios lo respaldaba, el saber que Dios estaba con él, le permitió hacer unas hazañas que son consideradas hoy en día como asombrosas, sobrenaturales,
milagrosas. Veamos algunos textos que nos referencian a ese Moisés con fe, y esa fe traducida en seguridad y confianza en Dios. Éxodo capítulo 4, versículo número 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. La frase significativa e importante que va a poner en acción la fe de Moisés es: mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Con estas palabras, Dios le estaba diciendo: te he investido de un poder, te he dado la autoridad de demostrar mi poder y te he enviado para que hagas maravillas delante de Faraón. Solo tú debes hacerla. Ya estás investido de este gran poder, tú solamente tienes que ponerlo en práctica, mostrarlo. Y entonces Moisés se va a Egipto y le habla a Faraón para que deje ir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero como Dios dice en este texto, Faraón va a endurecer su corazón. En otras palabras, Faraón no va a ceder, no va a dejar ir al pueblo, aunque se muestre la grandeza de Dios, el poder de Dios. Sin embargo, Moisés tiene que ir hasta donde este monarca y decirle: así ha mandado Jehová de los ejércitos. ¿Cuáles entonces fueron las maravillas a las que se refería Dios en este versículo? En Éxodo, en el capítulo 7, versículo 20 dice: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Moisés se atrevió, bajo aquella delegación de parte de Dios, a mostrar a Faraón las maravillas de las cuales le había pronosticado Dios a Moisés. Y la primera fue esa, de convertir las aguas en sangre. Vinieron otras, como por ejemplo traer las ranas, los piojos, las moscas, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo, la langosta, las tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos. Cada una de estas manifestaciones que hacía Moisés con la seguridad y la confianza que Dios era el que mostraba ese tipo de poder, asombraron a Faraón y también a la población de Egipto. Es importante ver a un hombre como instrumento de Dios, en este caso, para mostrar ese tipo de maravillas que debía convencer a Faraón de dejar salir al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto, liberarlo para que llegara a aquella tierra que Dios había prometido previamente. Y fue así como Faraón tuvo que tomar la decisión de liberar al pueblo, de sacar al pueblo, porque él no solamente fue afectado por este tipo de plagas, sino que la última mató a su heredero del trono, a aquel en el que Faraón tenía la esperanza de continuar la monarquía en Egipto. Y muchas más manifestaciones del poder de Dios hizo Moisés porque estaba convencido que Dios estaba con él, que Dios apoyaba el trabajo que él haría, y muchas más maravillas se hicieron en la época de Moisés.
Pero me llama la atención una que quiero leer para indicar cómo esa seguridad y esa confianza la toma Moisés y hace algo extraordinario, nunca visto, asombroso, una maravilla. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 14, versículos 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Esto es mucho más extraordinario que lo anterior. Abrir el mar y pasar el pueblo de Israel por en medio, y no solamente ese tipo de maravillas, sino que cuando ya el pueblo de Dios llega a la otra orilla y viendo los egipcios que venían y tratando también de seguirlos, se metieron dentro del mar, y entonces Moisés volvió a extender la vara y las aguas volvieron a su estado normal, se juntaron y todos los israelitas, aquellos enemigos del pueblo, murieron ahogados. ¿Qué diremos a esto? ¿Podemos imitar a Moisés? Veamos otro personaje que nos ayuda a pensar cómo le podemos imitar. Elías y sus poderosas manifestaciones. Elías fue tomado también por Dios, un hombre sencillo de casa, trabajando en los asuntos domésticos, y Dios lo toma para decirle que él, con fe, puede hacer grandes cosas. Veamos entonces algunos textos con relación a Elías. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 3 al 6, dicen: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Elías recibe de Dios la orientación de que tiene que ir a un lugar porque donde él está hay una sequía inmensa. No hay agua, no hay alimentos. La gente ha sido castigada por Dios por sus pecados, por sus delitos, por sus idolatrías. Y entonces Dios quiere salvar la vida de este hombre, este sencillo hombre, y lo manda a que vaya a tal sitio, que se esconda en una cueva, y en ese lugar hay un pequeño arroyo, y le dice que él enviará a cuervos para que lo alimenten. Y Elías se va confiado a ese lugar y allí salva su vida. Y él ve cómo los cuervos, tanto por la mañana como la tarde, le traen el alimento. Así comienza este relato de Elías, escuchando la voz de Dios, teniendo confianza y seguridad de lo que Dios le está diciendo. Le cree a Dios y por eso hace lo que Dios dice. Vamos a ver otro texto sobre Elías. Allí mismo en el capítulo 17, versículo 9, y pasamos a los versículos 12 al 16. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí
y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. En este otro suceso, Elías, por orden de Dios, se desplaza a una población que se llama Sarepta de Sidón y va con la orden de Dios, que ya ha provisto que una viuda le dé de comer y lo sostenga por muchos días. Él lo hace, va a donde está esta mujer, y entonces allí ella le está diciendo que solamente tiene un puñado de harina para hacer 2 panes, uno para ella y uno para el hijo, y no tiene más. Entonces Elías le dice que no escaseará ni la harina y el aceite no menguará, porque Dios así lo ha determinado. La presencia de este hombre allí hará que tanto la mujer como el hijo y el mismo Elías mantengan su vida comiendo, porque sigue la sequía, sigue la hambruna, no hay alimento, y Elías tiene esa certeza, esa seguridad que Dios va a cuidarle y va a sostenerle. Por eso le dice a la mujer: Dios dice que no escaseará ni la harina, ni menguará el aceite por muchos días hasta que termine la sequía. Esa seguridad, esa confianza que Elías tiene de parte de Dios, la transmite, fíjense lo interesante, a esta viuda para que ella acceda, para que ella prepare la torta de pan y la traiga al profeta de Dios. Interesante pues ver cómo empieza a desarrollarse esta historia también. Otro texto para meditar en Primera de Reyes, capítulo 17, los versículos 17, 21 y 22. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Versículo 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Al saber que el hijo de la viuda de Sarepta había muerto, él corre hacia la habitación y se tiende sobre el niño 3 veces, clamando a Dios. En su corazón, él creía que Dios le iba a escuchar, le iba a conceder la resurrección de este niño, y por eso así lo hizo. Consideró que acostándose 3 veces sobre el cadáver, éste podía resucitar con el poder de Dios. Y así sucedió. El niño revivió. ¿Qué nos enseña este personaje? Que hay que tener fe, que hay que tener coraje, que hay que tener decisión. Y esto nos ayuda a imitarle, a buscar en él esos elementos de convicción para nosotros hacer lo mismo. Otro texto espectacular que muestra la decisión, el talante, la imposición de Elías en su fe es el que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18,
desde los versículos 36 al 39. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Menciono este acto como extraordinario, grande, majestuoso, en que Elías clama a Dios y le dice: bueno, he puesto aquí un holocausto y he desafiado a 450 sacerdotes paganos, diciéndoles que si el Dios de ellos les responde consumiendo el holocausto de ellos, entonces ese será reconocido el Dios para el pueblo de Israel. Pero si esto no ocurre, entonces yo clamaré a Jehová Dios, y si Dios responde y quema el holocausto, ese será el Dios. ¿Y qué pasó? Que los 450 sacerdotes de Baal clamaron desde por la mañana hasta por la tarde a ese Dios pagano que nunca respondió, que nunca se manifestó. Le tocó en turno a Elías. Ahora Elías le iba a clamar a Dios para que demostrara que él era el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios del universo y el Dios que había que adorar, servir y atender. Y así pasó. Dice la palabra de Dios que llegó fuego del cielo como lo había pedido Elías. El fuego consumió el agua, las piedras y todas aquellas cosas que estaban allí en ese montículo. Esto permitió que el pueblo de Israel viera las manifestaciones extraordinarias de Jehová de los ejércitos. Vamos a ver aquí en Elías que con su poder, con su decisión, hizo que su fe se manifestara en ese momento tan necesario, tan oportuno, para decirle al pueblo: así es Dios, de poderoso, de grandioso. Elías nunca dudó de la manifestación de Dios, nunca dudó de la petición que le hizo a Dios. Con decisión, con voluntad, con seguridad y confianza, clamó a Dios y Dios se manifestó de esa manera extraordinaria. Ahora veamos otro personaje, Eliseo y sus grandiosos hechos. Eliseo es otro hombre sencillo, del común, un hombre que aprendió a escuchar a Dios y a creerle a Dios. Por eso Dios también le concede el que pueda despertar su fe, el que pueda descubrir que tiene fe y cómo usarla con seguridad y confianza. Veamos los siguientes textos. En Segunda de Reyes, capítulo 2, desde los versículos 19 al 24, encontramos a un Eliseo resuelto, decidido y a manifestar su fe en un pueblo que no puede tomar agua porque éstas están amargas y están causando la muerte de la población. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí
El lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. En cuanto a las aguas amargas o malas, a Eliseo se le ocurrió la idea que vertiendo sal en esos manantiales, el agua podía ser potable. Y así lo hizo, al punto en que envió a las personas después de esta acción a tomar el agua. La encontraron de un sabor muy agradable. La segunda parte es: estos muchachos que lo ofendían, que se burlaban de él, fueron castigados de una manera terrible. Dice el texto que salieron 2 osos y devoraron a 42 chicos que estaban allí burlándose de Eliseo. Es que la fe tiene un poder muy grande y puede lograr grandes cosas aún imposible de entender, y sobre todo de que éstas en verdad se manifiesten. Otro texto sobre la fe de Eliseo la encontramos en el capítulo número 4, estamos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ese fue otro hecho asombroso que hizo Eliseo. Veamos uno, hay muchos, pero veamos otro más. Allí mismo en Segunda de Reyes, capítulo 4, los versículos 16 y 17. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Si estudiamos bien a Eliseo, vamos a encontrar que fue un hombre de fe, un hombre que se interesó por poner en práctica aquella capacidad, aquella habilidad
que todos los seres humanos y que es potencializada con el poder de Dios. Conclusión. En verdad, si tenemos fe, logramos grandes cosas. Y qué mejor que concluir con esta frase que encontramos en el libro de Santiago, en el capítulo número 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aplicación. Hoy es el día para entender que podemos imitar a aquellos personajes que la palabra de Dios nos muestra como personajes de fe, de seguridad y de confianza en Dios. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.